Las imágenes son aterradoras, centenares de hectáreas ardiendo en la Amazonía colombiana que van dejando parches enormes negros, quemados entre la inmensidad del verde selva. El apetito de los grupos ilegales dedicados a la minería, el tráfico de madera y las drogas es insaciable. Solo en el 2020 la Amazonía colombiana perdió 171.000 hectáreas de bosque. Es tan urgente la situación que esta semana un grupo de académicos envió una carta al presidente Duque pidiendo auxilio. Eduardo Contreras caminó sobre las cenizas del bosque, sobrevoló varios parques nacionales y llegó hasta el Chiribiquete. Y sí, dan ganas de llorar. En las últimas 2 décadas he sido testigo de la muerte de una porción importante de la Amazonia. Yo veo unos lotes de 500, 400 hectáreas recién tumbadas, un mega incendio en un área que era una reserva campesina. Además vimos un momento fatal del incendio, que es cuando hay árboles todavía verdes en pie y la intensidad del fuego lo quemó y lo incineró en segundos. O sea, ver cómo realmente un árbol centenario se vuelve cenizas en fracción de segundos, sí es muy impactante. Rodrigo Botero se conmueve, se le quiebra la voz al intentar describir el tamaño de la tragedia que presenciamos juntos, como él la llama, la muerte de la Amazonía, la selva más grande y biodiversa del planeta, en vivo y en directo, a manos de criminales que le prenden fuego y se apropian de la tierra. Un parque nacional que supuestamente debería estar protegido por el Estado colombiano, deforestado y agonizante. Árboles centenarios, reducidos a cenizas, el hogar de cientos de especies de animales y plantas, que debería ser un santuario, reducido a polvo ante nuestra mirada impotente desde una avioneta. ¿De qué tamaño es la tragedia que se está dando acá en el Amazonas? En los últimos 5 años hemos perdido un territorio superior al de un país como el de El Salvador, que ocupa una porción importante en Centroamérica, ¿sí? Más de 1 millón de hectáreas. La Amazonía tiene alrededor de 7.4 millones de kilómetros cuadrados, que se extienden entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. La cuenca del río Amazonas es la más grande del mundo y corresponde aproximadamente al 20% del agua dulce de la superficie terrestre. Se habla de un 17% de la Amazonía deforestada, y que si llegáramos a un 25% esto sería una cosa de no retorno. Si pasamos de tener menos del 80% de la cobertura forestal en la región amazónica, puede haber un colapso. ¿Por qué? Porque es que la región amazónica funciona como un todo orgánico, como un gran cuerpo, en el cual todos sus factores están conectados y no se necesita que se acabe totalmente para que ella deje de funcionar. El tamaño de la amenaza, que como una espada de Damocles pende sobre la humanidad sin que a muchos parezca importarles, solo se aprecia claramente desde el aire. Salimos de Bogotá a la madrugada y nos encontramos con Rodrigo en el aeropuerto de Villavicencio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a tratar de recorrer la zona norte de la región noroccidental de la región amazónica colombiana, en donde están, digámoslo, las principales afectaciones de la deforestación durante los últimos 5 años. Podría decirse que a Rodrigo Botero le corre la Amazonía por las venas. Lleva casi toda su vida caminando y volando sobre la selva colombiana. Fue su papá el que le mostró este mundo perdido y fascinante. Yo desde muy pequeñito veía a mi papá, que él era un geógrafo antiguo, muy inspirado en naturalistas como Humboldt, y entonces él hacía exploraciones en el entonces Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realizar los primeros mapas de suelos que tenía la Amazonia colombiana. O sea, la primera vez que usted vino aquí al Amazonas, aquí a esta región de la Amazonia, fue a los 12 años. Sí, yo llegué a los 12 años a Araraquara, un mundo mágico para mí porque además era un mundo indígena en donde el idioma dominante no era el español, y eso para mí fue absolutamente impactante. Ver otras culturas, además no era solamente un idioma indígena, eran varios idiomas indígenas diferentes, era una selva exuberante. Pasamos por el Quirigua, que es el parque nacional más jodido de todos. Estudió zootecnia y luego una maestría en desarrollo sostenible.
Creó en 2011 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Con 3 colegas desde ese entonces, declaró la guerra a la deforestación. Hoy son más de 100 personas en la fundación. Cada vez que tú cuentas, ves cómo se corre la frontera, qué tanto cambia eso. Vamos a ver cómo cada vez más las áreas se van cerrando y va aumentando la presión sobre el bosque y sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la presión la ejerce gente que tiene más capacidad de tumbar. Claro, ya no son de pequeños campesinos. Más peligroso. Es mucho más peligroso, mucho más rápido y es arrasador. Van a haber sitios en donde ya ni siquiera el agua le dejan árboles, nada, es todo un tapete. Es mucho más peligroso lo que está pasando ahora. Pocos minutos después de despegar, empezamos a ver la tragedia del Parque Nacional Tinigua, en el Meta. En los últimos 18 años, ha perdido nada menos que el 90% de sus bosques primarios, según datos analizados por la plataforma Parques Nacionales Cómo Vamos. 48.000 hectáreas de bosques húmedos, arrasadas en un lugar supuestamente protegido, selvas vírgenes convertidas en potreros. Con ellos muere literalmente la conexión entre la Amazonía y los Andes. Aquí estamos sobre el río Guadua, siendo la mitad del Parque Tinigua. Desafortunadamente, cada vez hay brotes más grandes de fincas. Ya ni siquiera la vegetación al lado del río está quedando y por completo se está partiendo el Parque Nacional en 2. La parte sur se pierde por completo y solamente queda ese pequeño corredor norte para unir con los Andes. Para Rodrigo quizá no haya un punto que se haya transformado más por la deforestación en toda la Amazonía que este parque. De acuerdo con Global Forest Watch, hubo 700 alertas de incendios aquí entre el 31 de enero y el 7 de febrero, una cifra inusual si se compara con el mismo periodo de años anteriores. Desde el aire, el humo de las quemas se ve por todas partes. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Quién está detrás de la deforestación? Esto es un fenómeno complejo que tiene, uno, población pobre y vulnerable que vive hoy en día todavía de colonizar pedazos de bosque. Sí, hay grupos de narcotráfico, ¿cierto?, que lavan tierras comprando. Tercero, hay grandes grupos de terratenientes puros y duros que hacen inversiones grandes comprando tierras a muy bajo precio. Y cuarto, también hay grandes grupos de ganadería. Algunos son testaferros de terceros nacionales e internacionales. Entonces, ante un fenómeno en donde usted, por menos de $200, puede tener una hectárea adquirida y transformada, pues obviamente esto genera una especulación monstruosa. Otra faceta de esta tragedia son las carreteras ilegales, como ramificaciones de un cáncer que carcome la selva y hace metástasis, crecen sin parar y junto a ellas la Amazonía se transforma en potreros. En los últimos 2 años y medio se han hecho casi 3 veces la vía Bogotá-Santa Marta en redes regionales de vías, de las cuales me atrevo a asegurar que más del 90% son de vías informales e ilegales. Este es un negocio monstruoso, con tantas cabezas que parece que nadie lo puede controlar. Mueve unas cifras monstruosas. Si usted junta lo que es el valor por hectárea de lo que se ha deforestado en los últimos 5 años, esos son más de 5 billones de pesos en 5 años. O sea, es como un billón por año. Eso es un negocio poderosísimo. Y eso sin contar, por ejemplo, las áreas que están siendo ya mecanizadas y transformadas para agricultura con mayor intensidad. Se anuncian operativos por parte de las autoridades, carteles con los más buscados e incluso recompensas. Hasta el momento, en 13 fases de la Operación Artemisa, se han capturado 582 personas por delitos ambientales. Pero el problema de la deforestación sigue latente. Los cerebros e instigadores de este cáncer parecerían seguir en la impunidad. Llegamos al punto de la forestación. Digámoslo que el sistema judicial colombiano ha tenido, digámoslo, esa tara de seguir pensando en que el indicador de éxito es la captura en flagrancia. Entonces, la flagrancia, como era asociada a la deforestación, era buscar a un señor con una motosierra. ¿Y hay algún capturado hoy determinador? No,
ni condenado, ni capturado. Hay procesos en investigación, hasta donde yo entiendo. 4 horas después de volar entre el humo de las quemas y la devastación del Parque Tinigua, llegamos a uno de los lugares más hermosos del planeta, el Parque Nacional Chiribiquete, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí termina las sabanas de Yarí. Aquí empieza Chiribiquete. Rodrigo toma fotos y da indicaciones al piloto para acercarnos tanto como sea posible a estas formaciones de roca que sobresalen de la selva. Se llaman tepuyes y fueron la inspiración de Arthur Conan Doyle para su novela El Mundo Perdido. Algunas investigaciones afirman que podrían existir desde hace 2.400 millones de años, época en la que América y África formaban un supercontinente. Esta semana, los incendios también llegaron a este parque. Detrás de ellos estarían las disidencias de las FARC. ¿Por qué es tan importante la Amazonia? El bosque amazónico es el termorregulador más importante que tenemos. Funciona como una gran esponja que, trayendo las aguas del Atlántico hacia acá, por los vientos alisios, y permitiendo que luego con la evapotranspiración que hoy vimos, lleguen a los Andes, se está manteniendo ese gran ciclo hidrológico de los ríos voladores, ¿cierto? Que posteriormente bajan de los Andes y regresan al océano. Como si la naturaleza quisiera dejarnos ver un poco de la maravilla de la que habla Rodrigo, mientras volábamos sobre el Chiribiquete, nos topamos de frente con uno de los ríos voladores, literalmente ríos que, aspirados por la selva, suben a las nubes y vuelan hasta lo alto de los Andes. Inmediatamente entramos, ustedes ven, empieza el agua. Empieza a verse la evapotranspiración del bosque. ¿Qué es lo más hermoso que usted ha visto acá? Los animales son los ojos de la selva y se van acercando a uno, y en la medida en que uno está allí integrado, la selva lo acoge y lo integra. Es un poco el abrazo de la manigua, que es una maravilla. Eso te marca de por vida. Salimos del Chiribiquete y entramos a la Reserva Nacional Nucac. Aquí, la selva se ha tumbado para sembrar coca. Los cultivos llegan incluso hasta los tepuyes, las montañas milenarias hermanas de las del Chiribiquete. Durante más de 3 décadas, un área como Nucac, sabemos que los cultivos están allí y no hemos podido, como Estado, sacar estos territorios de la ilegalidad y darle una oportunidad a la gente también. Todo esto se va erosionando y ellas van quedando. Tras 6 horas de vuelo, aterrizamos en San José del Guaviare. Lleva 30 años trabajando. Sí, ya. Nos tomamos un café y viajamos al corazón de una zona recientemente deforestada, un punto en la serranía de la Lindosa que debería ser protegido y se convirtió en cenizas apenas el día anterior a nuestra llegada. Lo que se vive acá, ¿qué es lo que pasa en toda la Amazonia? El punto es el siguiente: el Estado no tiene el control sobre sus tierras. Al no tenerlas, entonces, pues, ¿quién las coge? El que tenga plata o el que tenga armas. Y si tiene las dos cosas, pues peor aún. Entonces, gente sin tierra vulnerable y grandes capitales y poderes armados acá, de todo tipo, que configuran, pues, una forma diferente de hacer Estado, en donde la tierra se coge no por lo que diga la ley o lo que diga el ordenamiento territorial o la ciencia, que esto es importante, que el agua, que la biodiversidad, que los corredores de conectividad, nada de eso es importante, porque aquí lo que se está en juego es otro Estado que distribuye la tierra de otra manera. Los últimos rayos del sol bañan la selva deforestada. La jornada de Rodrigo aún no termina. Tiene 55 años y energía de sobra para continuar la batalla contra la deforestación. A pesar de todo, es optimista. Tiene 2 hijos y cree que su mensaje ha calado en la nueva generación y que esta es una batalla de resistencia. Ojalá haya tiempo de revertir el daño. El Gobierno Nacional anunció esta semana la fase 14 de la Operación Artemisa para salvar el Parque Nacional Chiribiquete de la deforestación y publicó la lista de los 17 más buscados por delitos ambientales y deforestación. Ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información. Es que se nos acaba el tiempo en la Amazonía. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.